Espera. ¿Qué piensas de ti?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches con todos. A ver.
¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Richard Zapana. En estos momentos voy a acompañarlos dentro de lo que es la apertura de la primera sesión que tenemos para este taller. Y de igual forma también voy a hacer una breve presentación para que puedan conocer tal vez a algunos que todavía no nos conocen o un poquito más acerca sobre nuestra institución. Bien, voy a proseguir con ello para poder darle el pase a nuestra ponente también. Ustedes también se preguntarán quiénes somos nosotros. Nosotros somos una institución educativa ya con más de 2 años de experiencia, brindando una formación integral dentro de lo que es la parte de los diplomados y también sobre lo que son profesionales del rubro académico y psicológico. A través de nuestra página ustedes se han podido unir. Aquí tiene la que sería la página oficial, que es Accedu Conocimiento Constante. Esta es la página oficial donde ustedes pueden solicitar información, cualquier consulta, duda, y también pueden unirse a los diferentes talleres que se brindan dentro de lo que es la marca Accedu. Adicional a ello también se brindan diferentes diplomados como es estimulación temprana y psicomotricidad, lo que es terapia cognitiva conductual, estrategias de intervención en niños con TDAH y también trastorno del espectro autista. Estos diplomados están próximos a iniciar. Aquí pueden apreciar las fechas y también lo que es el horario de inicio. Aquí vamos a poder apreciar lo que es brevemente el testimonio de una de nuestras alumnitas que ya ha culminado el diplomado en trastorno del espectro autista. Somos parte estudiamos y estamos buscando nuevas alternativas, ya sea para nuestros propios niños, pues también para los niños a los cuales puedan ver. En este caso, yo tengo 2 niños con ¿Se logra escuchar? Disculpen. las herramientas, ¿no? Para poder acompañar a mis hijos hasta yo creo que permitan años y eso hace de que todo lo aprendido pueda poner en práctica con ellas, no solo con ellos, ¿no? También orientar a padres que les dan el diagnóstico, bueno, súper mal, ¿no? Como que nos toman como una enfermedad y es una condición que los va a acompañar a morir. Entonces, esto nos ha dado las herramientas para poder yo fortalecerlos también. Desde aquí les pido un saludo grande, grande. Accedu, conocimiento constante. Bien, perfecto. Después de ese testimonio de una de nuestras alumnitas, también quisiera compartirles acerca de nuestras redes oficiales, donde ustedes pueden seguirnos a través de lo que es el Facebook, está el Instagram y también el TikTok. Aquí pueden encontrar lo que es @accedu.oficial, conocimiento constante. Bien, en estos momentos, para darle las pautas sobre el taller que estamos iniciando el día de hoy 10 de mayo, el taller empieza a las 9 hasta las 10 de la noche. Y la clase del día, la clase número 2 la estamos manejando este sábado 11 de mayo de 9 a 10 de la noche, de igual forma a la misma hora. Y estamos finalizando el día 3, estamos finalizando en lo que es el lunes 13 de mayo de 9 a 10 de la noche. El taller se va a desarrollar en estas 3 fechas, por favor, a todos para que puedan estar atentos y puedan organizarse y sobre todo poner lo que es la alarma necesaria para que puedan asistir a los 3 días de clase que tenemos. Sin más preámbulo, en estos momentos le doy el pase a nuestra ponente para que pueda presentarse ella también. Es nuestra ponente, nuestra magíster Andrea Paola Oblitas. Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Se me Miss. escucha bien? Perfecto. Yo le doy el paso a usted, Miss, para que pueda explayarse un poquito y pueda presentarse a través de los alumnitos que estamos ahorita en sala. Muy bien, perfecto. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Andrea Oblitas. Yo soy psicóloga especialista en las áreas clínica y educativa. He cursado una maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo y bueno, trabajo mucho con lo que son los trastornos del neurodesarrollo, con niños, con adolescentes y también he trabajado con adultos. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Yo creo que sí. Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a empezar con nuestro taller de estrategias de manejo conductual en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Bien, como bien comentaba Richard al inicio,
Este taller se va a llevar a cabo en 3 fechas, entonces esta primera fecha vamos a ver el marco teórico, bien, conforme avancen también las siguientes fechas vamos a ir viendo casos prácticos. Bien, ya me presenté y vamos a iniciar entonces con una breve definición de qué es el trastorno del espectro autista, que yo imagino que todos los que estamos aquí pues conocemos a alguien que tiene esta condición o que de repente, que puede ser parte de nuestra familia o que de repente somos educadores, cuidadores o especialistas y por eso queremos conocer un poco más, ¿no? Entonces, una definición, según lo que nos dicen los libros, ¿no? De qué es el trastorno del espectro autista, es la siguiente. El TEA es, bueno, también denominado autismo típico o autismo nuclear. Bien, este trastorno, esta condición, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo en la actualidad. Hasta hace un tiempo, antes de que tengamos el DSM-5 para referirnos al TEA como trastorno del neurodesarrollo, también se hablaba de los trastornos generalizados del desarrollo. Bien, ahora hablamos de trastornos del neurodesarrollo. Bien, este trastorno se manifiesta pues de una forma precoz porque siempre aparece en la infancia, bueno, no siempre, en la mayoría de casos aparece en la infancia, antes de que el niño ingrese inclusive a una escolaridad de primaria, ¿no? A los 3 años, 4 años ya estamos con un diagnóstico. Hay algunos casos en los que ya hay diagnósticos a partir de los 2 años. Va a depender mucho de las características de la persona que tiene el trastorno. Bien, eh, antes de que el niño obtenga el diagnóstico como tal, hay ciertas características que son muy comunes dentro de este trastorno. Bien, dentro de estas características están las deficiencias en el funcionamiento tanto en el área personal, social, académica, ocupacional. Bien, pero el, en sí, la teoría, ¿qué es lo que nos dice? Pues que hay 4 criterios diagnósticos según el DSM-5 para el trastorno del espectro autista. Bien, el primer criterio son las deficiencias en la comunicación social y en la interacción social, ¿no? Estas deficiencias se tienen que presentar en diversos contextos, no solamente es en la casa o en el colegio o cuando está con los amiguitos o cuando está en una reunión familiar, ¿no? Esto ocurre, como les digo, en diversos contextos. Ese es uno de los principales, eh, el principal criterio, ¿no? El segundo criterio son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento y es cuando vamos a observar también a los niños en su juego, por ejemplo, que ahí es cuando más, cuando son más pequeños, pues es cuando más se evidencia, ¿no? Un juego repetitivo, de repente hacer caer objetos, o girarlos, o agruparlos, alinearlos. Bien, este patrón repetitivo del comportamiento en el juego y en las demás áreas de la vida cotidiana también es un criterio diagnóstico para el TEA. Bien, también hablamos como tercer criterio diagnóstico algunos síntomas están presentes siempre durante las primeras fases, ¿no? de este desarrollo de la infancia, que sí hay una alteración en el desarrollo global del niño, ¿no? Hablamos del desarrollo del lenguaje, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar todas las áreas del desarrollo para ver si realmente cumple con este criterio. Y como cuarto criterio, pues están los síntomas que sí causan un deterioro clínicamente significativo, ¿no? A nivel social, a nivel educativo, laboral, en todas las demás áreas que interfieren en el funcionamiento de nuestro día a día, ¿no? Cuando ya estas características que tiene el niño, el adolescente, ya se vuelven parte de su día a día y en algunas ocasiones los
no les permiten realizar algunas otras, eh, de repente, conductas como por ejemplo, no sé, permanecer sentado mucho tiempo en la escuela, o prestar atención, o socializar con un compañero, ¿no? O tal vez conductas mucho más básicas, como por ejemplo establecer contacto visual, ¿no? Ya ahí es un cuarto criterio diagnóstico que hay que tener en cuenta para poder dar este diagnóstico como tal. Ahora, el DSM-5 también nos hace referencia a 3 grados de severidad, ¿no? Antes del DSM-5 hablábamos del Asperger, de repente el TEA leve, severo, moderado. Entonces, en la actualidad ya no contemplamos esas terminologías, ¿no? En la actualidad ya se habla del trastorno del espectro autista en grado 1, 2 y 3. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos grados brevemente también, porque como les digo, esta primera parte del taller es más una parte teórica, que todos los que estamos aquí conectados tal vez ya tenemos alguna noción, ¿no? De qué es lo que estoy diciendo, y si no de repente conocías estos criterios, pues es una oportunidad para que también logremos comprender un poco cómo es que se da el diagnóstico. Bien, entonces, ¿cuáles son estos grados y por qué esta clasificación? Primero, se toma en cuenta mucho la comunicación social, los comportamientos restringidos y repetitivos. Bien, entonces, el grado uno, que es lo que antes llamábamos lo más leve, ¿no? Acá ya no, el niño no va a necesitar tanta ayuda. Bien, hay sí algunas limitaciones en la comunicación, en la interacción social. Sin embargo, se puede lograr establecer. Bien, en el grado 2 hay sí una diferencia notable en las habilidades de la comunicación, sea social, verbal o no verbal. Bien, porque recordemos que dentro del espectro, dentro del TEA, hay muchas características y no todos los pacientes que tienen esta condición comparten las mismas características. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de, es un término muy amplio, ¿no? Hay niños, hay personas que sí tienen lenguaje verbal, hay otros que no. Hay otros que toleran ruidos, como por ejemplo la licuadora, los carros, los helicópteros, el sonido que hace un globo al reventarse. Hay otros niños que no lo toleran, hay niños que no toleran ciertas luces, ciertos olores, sabores. Entonces, hablamos mucho de lo sensorial también. Bien, y en el grado 2 pues hay sí cierta limitación, hay una diferencia notable en estos aspectos. Sin embargo, con un poco de ayuda también se logra, pues, ¿no? De repente mantener el nivel en el que está el niño. Bien, y finalmente, pues el tercer grado de TEA, donde ya hay deficiencias que son un poco más severas. Bien, aquí ya las habilidades de comunicación, inclusive hay algunos casos en los que no hay ningún tipo de comunicación, no hay interacción social. Hay una dificultad muy grande para socializar con otras personas, para establecer contacto visual, para seguir instrucciones, para realizar conductas claves y básicas, como por ejemplo la imitación. Bien, entonces ya teniendo este breve concepto de TEA, eh, que en realidad lo he hecho muy, muy rápido y muy puntual. En resumen, ¿qué es el TEA? Es una condición de origen neurobiológico, bien, que afecta, sí, la configuración del sistema nervioso y también afecta el funcionamiento cerebral. Ahora, esto trae consigo dificultades en las habilidades sociales, en la comunicación, en la flexibilidad del pensamiento y en el comportamiento. Y regresando un poquito, ya dejando de lado de la definición de TEA, ¿no? Regresando un poquito a nuestro tema de hoy, que son las estrategias de manejo conductual. Acá sí quiero ahondar un poquito en por qué es que ocurren estas eh, conductas inadecuadas o conductas disruptivas, que también les
solemos llamarlo. ¿Por qué? Pues porque cuando hay dificultad en las habilidades sociales y cuando también hay dificultad en la comunicación y cuando hay dificultad en la flexibilidad del pensamiento, todo esto trae consigo conductas disruptivas, que ya en un ratito vamos a ver cuáles son esas conductas. em, y pues ¿por qué ocurren estas conductas negativas, ¿no? Porque cuando hay dificultad en las habilidades sociales, siempre hay cierta frustración, al igual que las dificultades en la comunicación, hay cierta frustración y cierto enojo que va a producir en la persona con la condición del TEA. Entonces, al igual que la flexibilidad del pensamiento, ¿no? Si, por ejemplo, siempre llevo a mi hijo al colegio por una ruta, pero hoy día cerraron esa calle y tengo que tomar otra ruta, eh, esa poca flexibilidad del pensamiento va a causar en él incomodidad. Por eso es que puede llegar a alterarse, puede llorar, puede gritar, puede golpear, pero estas conductas no las llamamos conductas como, no sé, como que el niño no está controlando su comportamiento. Son conductas disruptivas y las conductas disruptivas ocurren por un motivo. Bien, y en este caso, que en este breve ejemplo que he puesto, ocurre, ¿por qué? Porque alteraron la ruta por la que iba este niño, ¿no? Entonces, esta poca flexibilidad del pensamiento no solo ocurre con rutas, como en el ejemplo, ocurre también con rutinas, con horarios, con personas, en el contexto, en el ambiente en el que se desarrolla el niño. Si siempre va a una escuela y siempre tiene una misma profesora, pero este día la profesora se enfermó y la reemplaza a otra, entonces esto también puede alterar. Si de repente, no sé, siempre, todos los sábados nos vamos al parque y este sábado nos fuimos al centro comercial, también puede ser que esto altere a la persona que está, que estoy acompañando, que tiene esta condición. ¿Por qué? Porque hay poca flexibilidad del pensamiento y hay que entenderlo porque es parte de su condición, ¿no? Y entonces todo esto genera eh, comportamientos y conductas disruptivas, conductas inadecuadas. Bien, inadecuadas también para el entorno social, ¿no? Nosotros actualmente se utiliza la terminología conductas disruptivas. Antes hablábamos de conductas inadecuadas. ¿Por qué? Porque las comparamos con la conducta del entorno social, ¿no? Pero lo correcto es decir conductas disruptivas. Bien, y hablando de conducta, ¿qué es la conducta? ¿No? Una breve definición de qué es conducta. ¿Por qué? Porque necesitamos también nosotros tener en cuenta cuando hablamos de estrategias de manejo conductual, qué es una conducta, cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas de modificación de conducta, cuáles son las características de este diagnóstico con el que estoy trabajando, porque no se trata de que el niño no quiere, no sé, resolver una ficha en el salón, es una ficha en la hora de matemática y no quiere resolverla, entonces aplico todas las técnicas de modificación de conducta que yo tengo en mente porque mi finalidad es que él resuelva esa ficha. Pero si yo no conozco el diagnóstico que él tiene, si yo no conozco esta condición que él tiene y no lo conozco al niño, entonces tampoco puedo entenderlo, ¿no? Y ahora vamos a aprender a entender y aprender a identificar el porqué de las conductas. Bien, entonces, ¿qué es la conducta? La conducta es el comportamiento de las personas. Bien, cuando hablamos de conducta en el área de la psicología, pues hablamos de la manifestación de las características particulares que tiene cada individuo. Bien, es la expresión de su personalidad y tiene mucho que ver con lo que sucede en su entorno. Las conductas pueden ser positivas, pueden ser negativas. Las conductas, como lo he puesto acá un poquito grandecito para que lo tengamos presente, siempre las conductas se pueden incrementar, pues se pueden reducir, se pueden instaurar o se pueden eliminar. ¿En qué casos puedo incrementar una conducta? ¿No? Por ejemplo, cuando mi niño está aprendiendo a lavarse los dientes.
La conducta, ¿cuál es? Lavarse los dientes. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esa conducta? Incrementarla. Y por eso voy a utilizar técnicas de modificación conductual que a mí me permitan incrementar esta conducta para finalmente poder instaurarla, ¿no? Para poder tenerla permanentemente con mi niño y que él pueda lavarse los dientes todos los días siguiendo los pasos que yo le estoy enseñando. Bien, una conducta, por ejemplo, ¿por qué se puede reducir? Porque, por ejemplo, en el caso de el TEA hay manierismos, ecolalias, balanceos, todo este tipo de conductas también se pueden reducir. ¿Por qué reducir y no eliminar? Porque estas conductas son parte de la condición. Por eso les decía, es importante conocer y respetar la condición del TEA, porque cada niño tiene su particularidad. Cada niño va a tener su forma de expresar aquello que quiere o aquello que le está incomodando, ¿no? Hay algunos niños con autismo que pueden expresar verbalmente qué es lo que no quiere hacer o qué le está incomodando, pero también hay niños que no pueden, no tienen un lenguaje verbal o que les cuesta mucho estructurar una oración, entonces acuden a conductas disruptivas. También, ¿qué conductas podemos instaurar? Aquellas conductas que mi niño todavía no tiene. Las conductas que se instauran son las conductas nuevas que él todavía no tiene y que queremos que sea parte de él. Por ejemplo, que deje el pañal y que empiece a ir a hacer sus necesidades en el baño, ¿no? Entonces voy a instaurar esa conducta porque todavía no la tiene, pero estamos en proceso también de que pueda alcanzar. Bien, una conducta, por ejemplo, que se pueda eliminar son generalmente las conductas que van a traer consigo agresividad, ¿no? Conductas como, por ejemplo, golpear, escupir o golpearse a sí mismo, ¿no? Esas conductas son las que nuestro objetivo, nuestra meta final es eliminar esas conductas. Bien, entonces ahora sabemos que las conductas, no, cuando hablamos de modificación de conducta, no solamente hablamos de conductas que necesitemos reducir o eliminar, sino también en la modificación conductual se puede instaurar e incrementar nuevas conductas. Bien, la conducta es una respuesta que tiene el ser humano ante algo que está sucediendo a su alrededor. Bien, entonces, partiendo de esto que les acabo de decir, hay tres factores que tienen impacto sobre las conductas, ¿no? El fin, la motivación y la causalidad de la conducta. Bien, ¿cuál es el fin de la conducta? Es el objetivo que va a tener este comportamiento. Es decir, si, por ejemplo, mi niño, no sé, hizo un berrinche. Ahora, cuando hablo de berrinche, el berrinche no es una conducta. La conducta es todo lo que involucra este berrinche. ¿Puede existir un berrinche con solo llantos? Sí. Puede existir un berrinche con golpes, con pataletas, que el niño se tira al piso, también. Entonces, hablar de conductas específicas siempre es importante. ¿Por qué? Si yo voy, por ejemplo, donde mi especialista, donde el psicólogo, y le digo, mi niño hace berrinches, ¿no? Entonces, si el psicólogo tiene un concepto de berrinche, de repente no es el mismo que yo tengo, o de repente no es lo mismo que mi hijo está haciendo. Por eso es que, o que mi alumno está haciendo. Por eso es que es importante definir y identificar cuáles son las conductas que en conjunto hacen el berrinche. Bien, entonces, ¿cuál es el fin de esta conducta que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué está mi hijo, mi alumno, llorando en este momento? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está haciendo la pataleta, ¿no? La motivación de la conducta también hay que saber identificarla. ¿Qué es lo que está movilizando a que esta conducta suceda, ¿no? Ya sé cuál es el objetivo que mi hijo, que mi alumno tiene con esta conducta. Ahora necesito saber qué es lo que le está motivando a realizarla. De repente,
Cada vez que voy al centro comercial, él se tira al piso porque ve, eh, no sé, un juguete y quiere que se lo compre. Entonces, su finalidad es tener el juguete, ¿no? Pero ¿qué está motivando a esa conducta? ¿Qué le moviliza? ¿Por qué esta conducta se está repitiendo? Porque de repente la primera vez, la segunda, la tercera, yo accedí a comprarle y esta vez le dije no, pero ¿qué le motiva a él a realizar la conducta que ya en anteriores oportunidades ha logrado lo que él quería? Entonces, esa es su motivación, ¿no? Para realizar la conducta. Y pues la causalidad de la conducta, porque siempre la conducta ocurre por una causa. Todas las conductas tienen una causa, algo que las genera, y todas las conductas también tienen un desenlace. ¿Cómo es que termina esta conducta? ¿No? Entonces, cuando hablamos de estrategias de modificación conductual, no hay una fórmula mágica. Yo en este taller no te voy a decir, mira, vas a hacer esto, 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 y te va a resultar, porque sería en vano, sería mentirte. Las conductas se tienen que estudiar. Todas las conductas de cada uno de nuestros pacientes, de nuestros niños, se tienen que estudiar. Bien, entonces, hay otros dos factores importantes que tenemos que considerar siempre, que son los factores ambientales y los factores biológicos. Bien, los factores ambientales, ¿por qué? Porque de repente mi hijo está muy alterado, muy enojado. ¿Por qué? Porque hay un sonido, porque de repente en la casa del costado están construyendo y hay un sonido de taladro constante que a él le está incomodando, pero yo no me estoy dando cuenta de eso. Entonces, por eso es necesario que cada una de nuestras conductas las estudiemos. Bien, y también tener en cuenta el ambiente, el contexto en el que se está desarrollando esta conducta. Ahora, hay también elementos biológicos que, en este caso, pues un elemento biológico de por qué está ocurriendo esta conducta es porque el niño tiene tal diagnóstico. ¿Por qué? Porque las conductas, sean positivas, sean negativas, ocurren en todos los seres humanos, con o sin diagnóstico de por medio. Entonces, estos elementos biológicos sí son necesarios tenerlos en cuenta. Bien. Ahora, también es importante que podamos nosotros medir la conducta. Por eso hablamos de dimensiones de la conducta. ¿Cómo podemos medir una conducta? Las conductas se miden por su frecuencia, por su duración y por su intensidad. Bien, por su frecuencia, ¿cómo medimos la conducta? Pues por la cantidad de veces que se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, Pepito sale de su salón 5 veces durante toda la jornada escolar, ¿no? Porque yo ya me senté a observarlo. Solo podemos medir las conductas en base a la observación. Y es algo que yo personalmente realizo con mis pacientes. Así la terapia sea de modificación de conducta, yo no lo dejo solo en la terapia. También busco realizar visitas al colegio para poder observarlo. ¿Por qué? Porque son ambientes, son contextos totalmente diferentes. En el colegio, el niño está rodeado de más niños de su edad. En el colegio hay una o dos docentes a cargo de todo el aula. En la terapia es solo un niño que está con una persona que se está encargando de realizar las actividades. Entonces, las, em, la forma como el niño se va a desenvolver es muy diferente en el colegio y en la terapia, y también es diferente en la casa. Entonces, estas conductas siempre las podemos medir utilizando como base la observación. Bien, y bueno, ¿cómo las medimos? Las conductas, como les decía, se pueden medir de acuerdo a la frecuencia, que es la cantidad de veces que se produce, que ya di el ejemplo. También se puede medir de acuerdo a la duración que tiene cada conducta, que es el tiempo desde que inicia la conducta hasta que termina esa conducta, ¿no? Por ejemplo, el niño que está gritando
cuánto tiempo permanece gritando, cuánto tiempo permanece de repente, no sé, saltando o en el piso o en la pataleta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esta conducta desde que inicia hasta que termina? Nuevamente, la única manera de saber la duración de esta conducta es utilizando la observación. Bien, y la tercera forma de medir una conducta es de acuerdo a su intensidad. ¿Sí? ¿Cómo mido la conducta de acuerdo a su intensidad? Pues se va a referir mucho a la fuerza en cómo se está presentando esta conducta, ¿no? ¿Qué tanto, hasta dónde está llegando mi conducta? ¿No? Si de repente llega a los golpes, si de repente llega a autolesionarse, y ahora ahí, si bien es cierto, las conductas se miden a través de la observación y el registro, ¿no? Porque siempre tenemos que estar tomando nota de cada una de las conductas. Si yo estoy viendo una conducta que ya está un poquito, de repente, que ya aumentó en intensidad, tampoco puedo quedarme solo observando cuando el niño está lastimando o se está haciendo daño a sí mismo. Entonces ahí puedo intervenir, ¿no? Pero básicamente la forma de medir las conductas es en base a la observación. ¿No? Y ya conociendo también la frecuencia, la duración y la intensidad de mi conducta, es que yo puedo realizar un adecuado análisis de conducta, ¿no? Y cuando realizo este análisis de conducta, recién yo voy a poder entender cuáles son eh, mis conductas disruptivas y por qué es que ocurren. Entonces, al inicio de mi presentación, les hablé de las conductas disruptivas, ¿no? Y les comentaba que estas conductas disruptivas ocurren por algo en específico. Y es que estas conductas disruptivas son aquellas que resultan ser un poco inapropiadas, sí. ¿Por qué? Porque tampoco son aceptables en el entorno en el que se expresan, porque pueden ocurrir en cualquier momento. Bien, y siempre terminan afectando a la persona que las manifiesta, a las personas que están a su alrededor y en algunas ocasiones también pueden haber de repente objetos, ¿no? Que por ejemplo tira algo y se rompe o que rompe las hojas del cuaderno. ¿Y por qué ocurren estas conductas disruptivas? ¿No? Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la conducta, porque estas conductas son patrones que se caracterizan. ¿Por qué? Porque aparecen cuando hay enojo, cuando hay irritabilidad, cuando el niño está de repente, sí, con mucha hiperactividad también, cuando hay una conducta oposicionista desafiante, cuando hay respuestas agresivas a estímulos que no le han gustado a la persona que está emitiendo estas conductas, ¿no? Y también pueden haber conductas autolesivas. También estas conductas disruptivas, como lo dije al inicio, no es que aparecen solo en un contexto, pueden aparecer en diferentes contextos, puede ser en la casa, en el colegio, en la calle, en el centro comercial, en el cine, en el restaurante, donde fuera, y aparecen no necesariamente porque, no sé, siempre por el mismo motivo. Bien, siempre estas conductas van a tener un sentido comunicativo. ¿Por qué? Porque nosotros como especialistas tenemos que decodificar qué es lo que está ocurriendo en esta conducta, por qué está sucediendo y también podemos así entender y comprender qué es lo que está necesitando la persona que está emitiendo estas conductas, ¿no? ¿Qué le está alterando? Generalmente en el autismo hablamos de mucho del entorno y de la estimulación sensorial. ¿Por qué? Porque hay en la mayoría de casos poca tolerancia a sonidos, a luces, a sabores, sensaciones. Entonces, supongamos, soy maestra, estoy en el aula y estoy trabajando muy bien con mi alumno que tiene autismo y
ya recortó las imágenes, ya de repente estamos a punto de terminar la ficha, ha sido una sesión pues de lo más linda con él. Y toca el momento de pegar las imágenes. Y yo agarro un pote de goma y hago que mi niño meta su dedo en la goma para que eche la gomita y ahí empieza mi conducta disruptiva. Empieza a gritar, a sacudirse, se quiere ir, ya no quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es mi conducta disruptiva en ese momento? La conducta disruptiva es el hecho de que el niño se haya ido, que haya empujado la mesa, que de repente haya gritado, se haya enojado, ya no quiere trabajar. Pero yo estoy entendiendo qué es lo que ha pasado, por qué ha ocurrido esto. Mi niño no me está diciendo, no quiero tocar la goma, me cuesta esta textura, eh, no me está diciendo nada de eso, pero yo tengo que decodificarlo. Si yo sé que esta conducta ha ocurrido inmediatamente después de que yo le puse la goma en la mano, entonces, ¿cómo yo calmo esta conducta disruptiva? A ver, y aquí sí quiero interacción. Me voy al chat, me voy al chat. La pregunta es, y quiero que me pongan ahí, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo calmas esa conducta disruptiva? ¿Cómo calmas a tu niño que está gritando en ese momento porque ha tocado la goma? Escríbeme en el chat, por favor, cómo tú harías para que esa conducta deje de ocurrir. A ver, hay una sensibilidad sensorial, sí. Lo limpio inmediatamente y lo contengo, cambiando de textura. Usa otro método para que pegue la figura, sacándolo a otro ambiente. Limpiar, eliminar el estímulo. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo a mi niño que está gritando, a ver, pongámonos en este contexto, estamos en el aula, mi niño está gritando, está enojado porque le puse goma en la mano? Lo correcto en ese momento no es decirle, cálmate, respira, no grites, no, nada de eso me va a funcionar. Lo único que puede funcionar es, como por ahí leí algunas respuestas, le limpio la goma, es lo primero, porque yo ya sé que eso es lo que a él le ha incomodado, ¿no? Entonces, le limpio la goma, es lo primero, ¿no? Y claro, puedo utilizar otro método para que pegue la figura, tal vez, y claro, este otro método que voy a utilizar ya no va a ser de la misma forma como estábamos hace un momento, tal vez los dos sentados en la carpeta. Si es necesario, se tiene que contener al niño, claro que sí. Puede ser abrazándolo. A algunos niños les gustan mucho estos abrazos así, sí, con el peso del cuerpo, ¿no? Muy fuerte. Entonces, se le tiene que contener. Una vez que el niño se calma, si yo le pongo la hoja de nuevo y la goma, así la goma se la eche directo en la hoja, el niño ya no va a querer trabajar. Entonces puedo buscar otras alternativas, porque mi finalidad no es que eche la goma con el dedo. Mi finalidad es que él resuelva la ficha que le estoy dando y que pegue esas imágenes. Entonces, ¿puedo utilizar una goma en barra? Sí. Puedo utilizar, como me dicen en el chat, un hisopo también, pero no necesariamente tengo que continuar mi trabajo en la mesa. ¿Por qué? Porque mi niño ya se alteró en ese momento. Puedo hacer una pausa, sí. ¿Y cómo hago mi pausa? Pero a la vez que continúe con el trabajo. Tal vez en la pared puedo pegar mi ficha y en el otro extremo pongo una mesita con todas las imágenes y con limpiatipo o masking tape o cinta detrás de la imagen y le voy a decir, mira, vamos a ir y va a llevar la imagen desde su carpeta hasta el otro extremo del salón, no sé, corriendo, saltando, de cuclillas, de puntitas, ¿no? Entonces ahí yo también ya voy desestructurando un poquito el pensamiento que tiene en ese momento. Estoy haciendo una pausa, pero también estoy trabajando con él y a modo de juego, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos intentando que
este, esta ficha que está realizando la pueda terminar, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un momento, es importante que conozcamos a cada uno de nuestros niños. ¿Y cómo los conocemos? Observándolos, compartiendo con ellos también. Así como a este niño le cuesta mucho utilizar de repente la goma eh, directamente en el dedo, puede haber otro niño con la misma condición, el mismo diagnóstico, pero que sí puede realizarlo, sí puede lograrlo. Entonces, cuando hablamos de autismo, no podemos generalizar sus características, jamás, ¿no? Y las conductas disruptivas, como les decía, siempre necesitamos estudiarlas, decodificarlas y también poder conocer al niño. Yo personalmente trabajo con muchos niños con autismo y, por ejemplo, les cuento brevemente el caso de uno de ellos. Eh, Cuando yo lo conocí, gritaba mucho. Gritaba, 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 gritaba. Y claro, su mamita me decía, grita, grita mucho, grita en el colegio, ya no puede estar en colegio regular. Sin embargo, a nivel aprendizaje, él sí rinde muy bien. Pero ¿por qué ella no podía estar en un colegio regular? Por los gritos. Y porque esos gritos empezaron a acompañarse de golpes, pero no golpes a otras personas, sino golpes a él mismo. Y ya es bueno, ya no es niño, ya es adolescente. Entonces, la fuerza de un niño de 3 4 años no es la misma que la de un adolescente de 13 14 años, ¿no? Entonces, ya los golpes hacían que eh, interferían en su día a día y los gritos también. Entonces, empezamos a observarlo en diferentes contextos, ¿no? Y podemos también identificar por qué ocurren estos gritos. Y es que a él le cuesta mucho estructurar oraciones, le cuesta mucho formular preguntas. Si bien no hay mutismo en él, pero hay un lenguaje verbal muy, muy limitado, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparecían estos gritos? Cuando él tenía la necesidad de comunicar algo y la otra persona no le entendía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos manejado? Él cuando, claro que ahora estos gritos han disminuido enormemente, pero todavía están. Y cuando empiezan los gritos, ¿qué es lo que hace la docente ahora con él? Le hace preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Quieres agua? ¿Quieres comer? ¿Quieres jugar? ¿Te cansaste? ¿No? En el momento en el que él está gritando y está enojado, se le hacen las preguntas hasta que él identifica qué es lo que necesita y te dice quiero jugar, ¿no? Entonces, en ese momento se le dice la oración correcta, ¿no? Miss, quiero jugar, por favor. Y él repite, Miss, quiero jugar, por favor. Y listo. Cesaron los gritos, cesaron los golpes, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque identificamos la conducta disruptiva. Nosotros logramos identificar eh, cuál es el motivo de esos gritos, ¿no? Y ya tenemos también una serie de registros en los cuales ya sabemos que si, por ejemplo, estos gritos ocurren en el colegio, más que todo son porque ya se aburrió, porque ya quiere ir al recreo, porque tiene sed, porque tiene hambre o porque quiere ir al baño, ¿no? Entonces las alternativas van a depender de esas preguntas, van a depender de el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y en el caso en el que sea una persona o un niño que no tiene un lenguaje verbal, nos podemos agenciar de otro tipo de alternativas, como son los PECs, ¿no? Los pictogramas. Podemos utilizarlos con ellos también. Siempre, siempre, siempre acostumbrémonos al apoyo visual con ellos, ¿no? Si es que estamos en el aula y nos toca trabajar, entonces voy a utilizar mi pictograma de que es momento de trabajar. Si estoy en el aula y necesito, no sé, hacer una pausa para leer un cuento, utiliza mi pictograma para leer el cuento. Entonces, podemos apoyarnos también de los apoyos visuales, ¿no? No siempre tenemos que ceder, no se tiene que ceder tampoco en todo momento, porque si, por ejemplo,
y es lo que ocurre con este ejemplo que les he contado. Él, claro, grita porque tiene hambre y es hora de repente estar en el salón, todavía no es hora de la lonchera, entonces se le explica también. Ahora no, es momento de trabajar, ¿no? Y claro, él lo entiende ¿por qué? Porque sus características le permiten comprenderlo, pero para llegar a esto hemos trabajado. Entonces, tampoco con esto quiero decir que a todos los niños que tengan esta condición se les va a explicar y lo van a entender. No, porque hay un trabajo de por medio, se tiene que realizar un trabajo de por medio. ¿Y por qué no es importante que no cedamos cada vez que piden cosas? ¿Por qué? Porque nuevamente, como hace un momentito les decía, ¿no? ¿Por qué? Y acá voy a retroceder para que entiendan por qué. Acá. Porque el niño tiene clara cuál es la motivación de esa conducta, ¿no? Y yo ya identifiqué cuál es su motivación. Yo ya identifiqué que él está gritando o está golpeándose porque quiere comer. Y si yo no le doy de comer, va a seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo siempre cedo, no estoy reduciendo ni tratando de eliminar esa conducta, al contrario, estoy haciendo que esa conducta se incremente, ¿no? Por eso es importante no siempre ceder. Bien, ahora, la pregunta del millón, ¿cómo descifro una conducta disruptiva? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para poder descifrar mi conducta disruptiva? Y es lo que les decía hace un momento. Primer paso, observar. Lo primero que tengo que hacer es observar, observarlo al niño en el contexto en el que se encuentra, en el contexto en el que más se desarrolla. Si mi niño está más tiempo en el colegio, lo observaré en el colegio. Si está más tiempo en la casa, lo observaré en la casa. Si puedo acceder a ambos espacios para observarlo, también lo voy a observar en ambos espacios. Bien, y ahora aprovecho un ratito este, si es que acá, por ejemplo, hay docentes, me imagino que en el público que está escuchando hay docentes, permitan que los especialistas ingresen a sus aulas para observar a los niños con TEA. De verdad, permítanlo. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que hay algunos docentes que no nos permiten ingresar a los especialistas, ya sea porque el docente no lo permite, porque el colegio, por las políticas o lo que fuera. Pero ¿qué ocurre cuando no nos permiten observar? No sabemos de cerca qué es lo que está ocurriendo. No podemos ver a nuestro niño. ¿Por qué? Porque el docente está cumpliendo su rol de docente en el colegio. Y por más que yo le diga al docente, obsérvalo, el docente no va a poder observar con detenimiento, no va a poder dedicarse solo a la observación durante todo el día al niño, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, es una traba. Es una traba, ¿por qué? Porque el especialista necesita también tener un registro de las conductas. Para trabajar conducta necesitamos tener un registro de ellas. Por eso es que las conductas se pueden medir. Por eso es que las conductas pueden medirse según su frecuencia, según su duración, según su intensidad, ¿no? Entonces, como docentes, por favor, siempre tengamos la apertura de permitir que los especialistas, los psicólogos puedan acercarse al aula y observar a los niños. Yo sé que a veces esto no se cumple en todos los especialistas o en todos los colegios, ¿no? Pero para poder realizar un buen trabajo conductual es necesario. Entonces, si es que eres docente, permítelo. Si eres madre, padre de un niño con autismo, pídele, solicítale al especialista de tu niño que vaya a observarlo en tu colegio. Y si tú eres psicólogo y estás trabajando conducta, también obsérvalo en los diferentes contextos a tu niño. Identifica cuáles son las conductas, qué es lo que ocurre antes, qué es lo que ocurre después de cada conducta. Para eso se necesita analizar la conducta. Bien, ¿y cómo nosotros desciframos la conducta disruptiva? Como les decía, no hay una fórmula mágica, no hay una sola respuesta que nos diga así es, esta es la forma, pero sí podemos agenciarnos de algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿a qué hora ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Quiénes estaban presentes? ¿En qué contexto? ¿Había supervisión? ¿No había supervisión? ¿Qué estaba haciendo antes de que se manifieste la conducta? ¿Qué desencadenó la conducta? De repente otras personas influenciaron en el momento
y por eso desencadenó la conducta, a quiénes ha afectado directamente, si es que solo a la persona que emitió la conducta o a terceros, cuánto tiempo ha durado esta conducta, cómo la he resuelto. ¿No? Una vez que analizo yo estas conductas, y esto no es tarea de un solo día, tampoco es que hoy día voy, observo y listo, ya tengo la respuesta, ¿no? Porque como les decía, las conductas disruptivas no siempre ocurren por el mismo motivo. Bien, entonces es necesario estudiarlas para poder identificarlas y también para poder después ver cómo atenderlas. Bien, ahora estas conductas disruptivas pueden clasificarse en tres grupos, ¿no? Las conductas destructivas, las conductas interferentes y las conductas restrictivas. Las destructivas, como su nombre lo dice, pues son las más peligrosas para nuestros niños. ¿Por qué? Porque aquí ya hay agresiones de por medio, autolesiones o destrucción de objetos. De repente, no sé, se enoja mucho y tira todo al piso, rompe las hojas del cuaderno, o empuja la mesa, empuja las sillas, o golpea a la persona que está a su costado, o se golpea a él mismo. Entonces, estas conductas destructivas necesitamos pararlas inmediatamente, en el momento. Cuando hay agresión en la conducta, no tenemos que dejar que la conducta siga su curso. Al contrario, en ese momento se contiene, siempre se contiene. Bien, cuando hay conductas interferentes, también son aquellas que obstaculizan el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los gritos, el hecho de que el niño constantemente se levante de su asiento en el salón y se vaya al patio de juegos, ¿no? Y por eso es tan importante la labor de las maestras sombra, que lamentablemente no en todos los colegios las permiten que estén las maestras sombras, Supervisa su ¿no? mano Pero derecha del niño con autismo. ay, el audio se activó de alguien. Tengamos cuidado, por favor, con los micrófonos para no interferir. Bien, entonces les decía, es importante la labor de la maestra sombra. ¿Por qué? Porque la maestra sombra va a ser la persona que esté con este niño cuando ocurra una conducta y va a ser la persona que lo va a conocer de primera mano. La maestra sombra, como su nombre lo dice, es su sombra, ¿no? No va a realizar las cosas por el niño, no es que el niño va a dejar de ser independiente porque está la maestra sombra. ¿Por qué? Porque las maestras sombra tienen que estar capacitadas, en primer lugar. O sea, no cualquiera puede ser maestra sombra, porque ser maestra sombra no es ir a hacer presencia en el colegio. No, la maestra sombra tiene que tener una capacitación y tiene que también saber cómo actuar en cada uno de los momentos del día. Y por eso es importante el trabajo en equipo. Bien de la maestra del aula, con la maestra sombra, con la familia, con los especialistas. Entonces, este trabajo en equipo va a permitir que el niño pueda disminuir estas conductas disruptivas porque ya va a tener a la persona que va a decodificar qué es lo que quiere decir, qué es lo que él necesita en este momento, ¿no? Y también va a permitir que el niño pueda lograr un aprendizaje significativo. Bien, y bueno, como tercera clasificación tenemos a las conductas disruptivas restrictivas, que son aquellas que no nos permiten utilizar las oportunidades que se dan en cualquier contexto, ¿no? Por ejemplo, los aleteos, los balanceos, los manierismos, cuando ya están fuera de control. También, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para de repente tratar de evitar un poquito estas conductas? Adaptaciones ambientales. Cada uno de nosotros que conoce a personas con autismo, yo sé que de todas las personas, creo que somos 180 personas conectadas en este momento, cada uno de nosotros está por un motivo, ¿no? Y porque de repente trabajas o convives con una persona con autismo. Entonces tú ya conoces a esa persona y cómo puedes hacer para que estas conductas se vayan reduciendo. Hay que hacer adaptaciones ambientales, ¿no? Hay que evitar la hiperestimulación sensorial. Si hay muchos ruidos, muchas luces, de repente mucha bulla en el aula, todo esto puede generar estrés en el niño. Entonces, no, trato de no hacerlo,
¿no? Los cambios inesperados de rutina, también evitarlos, el estrés ambiental, de repente la falta de estructura, ¿no? Excesivas demandas, cuando ya le decimos al niño eh, muchas, eh, muchas indicaciones juntas y ya, llega un momento en el que se bloquea y ya no puede continuar, ¿no? También podemos optar por la regulación sensorial, ¿no? Hay niños a los que les gustan mucho las texturas, como por ejemplo los slimes, la plastilina, el play, ¿no? Hay otros a los que les gustan los botoncitos, podemos optar por pop-its, por fidgets, ¿no? Actualmente hay muchos recursos que podemos utilizar, ¿no? Conocí a una mamita que a su hijo le gustaba muchísimo el interruptor, ¿no? Y la mamá logró que su niño pueda regular conductas porque a él le molestaba mucho los ruidos de la calle en general. Entonces no podía salir a la calle con él. Pero ¿cómo logró? Porque se agenció de estos reguladores y cada vez que salían a la calle le daba los reguladores que hacían que el niño se pueda eh, poner más relajado, más tranquilo, ¿no? Y ya no hacer tanto caso a los estímulos del ambiente, a los ruidos que él sentía antes, y se concentraba más en los reguladores. Cuando yo trabajo con maestras sombra también, y siempre, 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 cuando realizamos el acompañamiento pedagógico, solicitamos a las familias que nos den reguladores. ¿Qué reguladores tiene este niño en casa? Y al colegio también pueden enviar esos reguladores. ¿Por qué? Porque necesitamos también tener en cuenta el estado anímico del niño ese día. ¿Cómo está mi niño hoy día en el colegio? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo llegó desde la casa? Hoy día está apto como para realizar, no sé, las 4 fichas que tengo programadas, o hoy día solamente puede realizar 2, ¿no? Entonces, cada uno de los días va a ir variando de acuerdo también al estado emocional de mi niño. Podemos utilizar también estructuras, rutinas y apoyos visuales, como les decía hace un momento. También instrucciones proactivas positivas, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi niño está de repente no está siguiendo ahora las indicaciones, entonces en vez de llamarle la atención, en vez de volver a repetirle siempre lo mismo, ¿cómo hago que su foco de atención cambie? ¿No? ¿Cómo hago que él también se regule, que de repente no sé, su interés cambie, ¿no? ¿Cómo puedo lograrlo? Utilizando también eh, cosas que le agraden. Por ejemplo, abrazos, cosquillas, juegos, ¿no? Entonces, no siempre cuando trabajamos conducta tenemos que ser muy, muy firmes. Si bien es cierto, establecemos límites, sí, pero tenemos que tener cierta flexibilidad, porque como les decía hace un momento, las conductas también dependen mucho de factores genéticos, de factores biológicos, ¿no? Y hay conductas a veces que la persona no las puede controlar. Entonces, no siempre podemos ser muy rígidos con ellos en cuanto a las conductas que ocurren. Bien, y finalmente las intervenciones basadas en consecuencias, ¿no? A veces realmente no es necesario hacerle notar al niño que está realizando una conducta inadecuada. Hay momentos en los que funciona mucho redirigirlo, ¿no? Redireccionar lo que está haciendo y se le halaga, se le felicita la conducta adecuada y listo, ¿no? No, no siempre. Entonces, las técnicas de modificación de conducta funcionan, sí, sí funcionan, pero hay que saber llevarlas a cabo, hay que saber administrarlas, hay que saber también en qué momento utilizarlas, ¿no? Entonces, existen muchísimas metodologías, muchas formas que son eficaces y que se pueden utilizar para modificar la conducta, para eliminarla, para instaurarlo, para mantenerla, ¿no? Pero, como les decía, es importante saber utilizarlas, ¿no? Porque a veces el mal uso de algunas técnicas de modificación de conducta hace que todo se nos voltee. Y de repente yo quería que mi niño ya no haga cierta conducta, pero como utilicé mal mis técnicas, eh, bueno, ahora se incrementó, ¿no? Entonces, siempre apoyarnos también de la orientación que nos pueda dar un profesional. También
Ahora, hay, si bien es cierto, algunas conductas que requieren soluciones alternativas y transformaciones inmediatas, ¿no? Pero, y bueno, la conducta, el comportamiento del niño no es lo único que se modifica, también se tienen que modificar las características del entorno, lo que les decía hace un momento. Es necesario que nosotros también ayudemos a que estas conductas no ocurran, porque ya con un registro y con una observación podemos saber qué conductas ocurren en qué momentos, ¿no? Entonces, también podemos en nuestra aula, si somos docentes, hacer algunas adecuaciones para que ya no ocurran estas conductas, ¿no? En casa y de igual manera, ¿no? Si yo sé que mi hijo tiene poca flexibilidad al cambio de la rutina, entonces voy a tratar de no cambiar mucho sus rutinas, tampoco es que lo voy a exponer siempre a los cambios, porque yo sé que eso va a generar cierto malestar y cierta incomodidad, ¿no? Entonces hay conductas que se pueden evitar, sí, mientras se van trabajando, ¿bien? Ahora, hay muchos programas y muchas formas, muchas herramientas que podemos utilizar en el contexto educativo para nuestros alumnos o nuestros hijos o las personas que acompañamos que tienen autismo, ¿no? Tenemos la metodología Teach, tenemos el sistema alternativo y aumentativo de la comunicación y tenemos los PECs y tenemos el apoyo de pictogramas, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a manejar las conductas. Y si bien es cierto, hay muy buenos resultados con estas herramientas, el día de hoy en nuestro taller, ¿qué es lo que buscamos? Y nuestro tema central es la conducta en general, ¿no? La conducta. Entonces, ¿qué estrategias nos sirven más para esto? ¿Qué es lo que puede funcionar más? Pues los apoyos conductuales positivos, ¿no? ¿Y qué son los apoyos conductuales positivos? Eso lo vamos a dejar para mañana. Mañana vamos a hablar acerca de los apoyos conductuales positivos. ¿Qué es el apoyo conductual positivo? ¿Cómo lo utilizo? ¿En qué contextos se puede utilizar? ¿No? Y nada, mañana vamos a ver un poquito más, vamos a ahondar un poquito más el tema. Como les decía, en el taller de hoy, la finalidad era ver un poco la parte teórica, ¿no? Que hemos visto al inicio, que es el TEA, que es la conducta. Y bueno, ya hemos visto también algunos casitos con algunos ejemplos. Ya hemos visto que las conductas se pueden medir, se pueden instaurar, incrementar. O sea, las conductas no solamente nos tenemos que centrar en lo negativo, sino también las conductas positivas las podemos trabajar. Bien, entonces mañana vamos a continuar con esta segunda parte del taller de estrategias de modificación conductual en niños y adolescentes con TEA y espero que esta primera parte les haya servido, hayan de repente aprendido un poquito más o hayan refrescado sus conocimientos y nada, ya será hasta mañana que vamos a hablar, ahondar más un poquito en el tema del apoyo conductual positivo. Bien, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su participación también en el chat. Me gustaría responder todas las preguntas que están escribiendo por ahí, pero lamentablemente el tiempo no nos da, no nos da. Entonces, vamos a esperar al taller de mañana para continuar. Gracias a ustedes, chicos. Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Y como usted lo acaba de mencionar, el día de mañana tenemos la segunda sesión, por favor, para que todos puedan estar presentes y de esta forma no se pueden perder la continuidad, que ya el tema de por sí es interesante. El día de hoy hemos aprendido demasiado y también, Miss, como usted me estaba comentando, también va a compartir el material que hemos brindado el día de hoy a través de lo que es el grupo para todos los participantes que han estado presentes solamente. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte. De igual forma, yo me quedo con los alumnitos unos breves instantes para poder darles algunas indicaciones referente al tema de lo que es el taller y por algún detalle adicional. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Hasta Hasta luego, mañana. Miss. Muchas gracias. Te devuelvo el host porque se me va a... Ah, sí, no se preocupe. Igual tengo lo que es el cojos, así que si Ah, ustedes ya, se retiran, yo me perfecto, quedo con lo que perfecto. es. Así Ya, es. listo. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches con todos. De igual forma, como les estaba comentando a través de lo que es el grupo de WhatsApp, muchos me estaban consultando acerca si este taller tiene una certificación, si se va a brindar las clases grabadas, si hay material de por medio. Sí, por supuesto, todo lo que ustedes están mencionando dentro de lo que es las consultas, claro que sí. La certificación se va a brindar de este taller al finalizar o también pueden solicitarla con anticipación. Cualquier consultita, por favor, me están escribiendo al interno también y yo voy a dejar mis números nuevamente a través de lo que es el grupo de WhatsApp para que todas las personas interesadas me puedan contactar. De igual forma, también a través de lo que es el chat y cualquier consultita en esos momentos, si tienen, por ejemplo, a través del chat, pueden dejar su numerito para yo poder contactarme directamente con ustedes y poder brindarles la información adicional. Las clases van a quedar grabadas. Algunos me estaban comentando, sí o sí las clases quedan grabadas de todas las 3 sesiones que se brindan. Y las clases, sí, por favor, como estaba mencionando a un compañerito, las clases es un beneficio netamente para todos los alumnos que soliciten la certificación. De por sí ya las clases son gratis y también se va a compartir lo que es el material y las grabaciones a todos los alumnos que soliciten la certificación. Es un beneficio para ellos. De igual forma, por esta primera clase sí se va a compartir lo que es el material a todos los alumnos participantes a través del grupo. Y sí, por supuesto. A ver, me estaban comentando. Perfecto. Algunos ya me están dejando lo que es su número para yo poderme contactar directamente con ellos. Muchas gracias. Yo en estos momentos, una vez termine la sesión, ya me pongo en contacto con ellos para poder ayudarlos. Y también, como les estaba mencionando la ponente, hay un diplomado de por medio, que también el tiempo ya es un poquito extenso, que son 8 meses. Ya vamos a profundizar mucho más dentro de lo que serían cada aspecto, en lo que es la parte de la comunicación, la conducta y lo que sería la elaboración de materiales didácticos como los PECs que estaba mencionando. Entonces, voy a dejar unos breves minutitos ahí lo que es el chat para que ustedes puedan dejar su numerito. Yo enseguida, una vez termine, voy a contactarme con cada uno de ustedes. Referente al tema de lo que es nosotros como institución, también manejamos lo que es una plataforma virtual. A través de esa plataforma virtual, todos los alumnos tienen lo que es el acceso a su diplomado. Es para el diplomado, ojo, eso sí, por favor. Para el diplomado, todos los alumnos que se inscriben, ya sean los diplomados que les había mencionado, en lo que es terapia cognitiva conductual, trastorno del espectro autista, lo que es estimulación temprana, y precisamente está saliendo también para esta temporada, para el mes de junio, para la primera semana, está saliendo lo que es estrategias de intervención en niños con TDAH. Es un nuevo diplomado que está saliendo con nuestra ponente y también ustedes pueden acceder a cualquier consulta a través del chat. Para ayudarnos con mucho gusto. Diana, ¿tienes alguna consulta, por favor? Buenas noches. Ok, parece entonces que ha dejado su micro abierto. ¿Alguien tiene alguna consultita, alguna duda? Tal vez no le ha quedado claro, tal vez algún detalle para poder ayudarlos. Ok, perfecto. Entonces, voy a dar apertura para que puedan seguir compartiendo a través del chat lo que es su número a todas las personas interesadas, como les estaba mencionando. Y de esta forma me puedo contactar con ellos en la brevedad. En esos momentos que cierro la sala, me comunico con ellos. Claro que sí, también. Por supuesto, Sally. Sí, por supuesto. Yo te voy a escribir un mensaje al WhatsApp al número que me estás dando y ya cualquier cosita coordinamos y nos podemos comunicar el día de mañana para poder atenderte en lo que es la primera fila, porque de acuerdo a la cantidad de solicitud que me se están en estos momentos ustedes indicando, me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes, por supuesto. Así es, sí. Perfecto, entonces eso sería todo de mi parte. Voy a darle prioridad a todas las personas que están dejando su número en el chat y cualquier consulta también pueden escribirme a través del WhatsApp como les estaba mencionando. Voy a cerrar la sala, como les dijo la Miss. Los esperamos el día de mañana, por favor, todos puntuales. La dinámica va a ser la misma. La sala se va a aperturar 15 minutos antes para que todos puedan ingresar y ya a las 9 en punto estamos iniciando. El material que en estos momentos le voy a solicitar a nuestra ponente lo voy a derivar a través de lo que es el grupo de WhatsApp para que todos puedan descargarlo y de esa forma también puedan tener la continuidad
y podamos seguir aprendiendo mucho más. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Richard Zapana. Cualquier consultita, por favor, al WhatsApp para poder ayudarlos con mucho gusto. Buenas noches con todos. Si es referente a la asistencia, ok, perfecto. Entonces voy a elaborar lo que es voy a enviar lo que es un enlace para que todos puedan realizar la asistencia. Sí, me había olvidado mencionarlo. Muchas gracias, Manuel. Es muy importante también el tema de la asistencia. Voy a enviar lo que es un enlace a través del grupo de WhatsApp para que todos puedan registrarse y de esta forma contabilizar también el tema de lo que es la asistencia, para que todos puedan al momento de obtener la certificación tengan lo que es la consideración de la asistencia que han llevado dentro del taller. Es muy importante, Manuel. Muchas gracias. En estos momentos lo voy a compartir la asistencia. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos igualmente.